Educatina. Hola, en este video vamos a ver algo que todo mundo ha ocupado, aunque no todos sabemos cuál es la manera correcta de hacerlo: las abreviaturas. Lo primero que tenemos que saber sobre ellas es que nosotros podemos crearlas. Podemos crear nuestras propias abreviaturas y eso no es ningún pecado, simplemente tendremos que seguir ciertas reglas. Pero antes de decidirte a crear las abreviaturas, déjame recordarte que el fin de la escritura, cuando nosotros escribimos algo, puede ser sí que querramos conservar memoria de nuestro pensamiento, pero también es frecuente que querramos compartirlo con otras personas. Si el fin que perseguimos es compartir la información, entonces quizás crear demasiadas abreviaturas no sea tan pertinente, puesto que la otra persona probablemente no comprenda todas. Entonces, antes de decidirnos a crear abreviaturas, tendremos que valorar si es conveniente o no. Para crear las abreviaturas, tenemos dos formas: truncamiento o contracción. Cuando hablamos de truncamiento, se refiere a eliminar las últimas palabras, las últimas sílabas, o letras de una palabra. Por ejemplo, LIC, como abreviatura de licenciado, estamos eliminando enciado. Estamos eliminando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Es importante que tomemos en cuenta que cuando creemos una abreviatura, tendremos que eliminar por lo menos 2 letras de la palabra, aunque se recomienda que sean más de 3. ¿Por qué? Porque el fin de las abreviaturas es economizar caracteres. Si nosotros economizamos solamente 2, si estuviéramos eliminando solamente 2 caracteres de una palabra, como tendremos que añadirle el punto, según lo veremos más adelante, entonces solamente estaríamos economizando una y en ese caso no se justifica la creación de una abreviatura. Por lo tanto, tendremos que formar palabras o abreviaturas que economicen 3 o más letras. En el caso de este tipo de abreviatura por truncamiento, siempre debe terminar con una consonante, no puede terminar con una vocal. Tenemos varios casos, por ejemplo, esta que yo te pone aquí de licenciado, por ejemplo, prolongación, arquitecto y algunas otras que tú podrás sencillamente, si buscas en tu memoria, encontrar. La otra forma que tenemos es la de la contracción. En este caso, no eliminamos las últimas letras de la palabra, sino letras intermedias, algunas que tengamos intercaladas. Por ejemplo, para departamento tenemos depto. Terminamos con las letras con las que originalmente termina la palabra y eliminamos algunas intermedias. Otro ejemplo, atentamente. En el caso de la contracción, es importante, tenemos que terminar tal como termina la palabra originalmente y eliminamos letras intermedias. No tenemos en el caso de las terminaciones alguna regla, puesto que va a terminar como originalmente estaba la palabra, pero también aplica esto de que sean 2 o preferentemente más de 3 las letras que se eliminen de la palabra. Ahora, también es importante considerar cuándo tenemos que ocupar una abreviatura. No solamente porque querramos nosotros economizar la mayor cantidad de texto posible, tendremos que meter abreviaturas. Hay algunas que ya están muy difundidas, hay otras que, bueno, no tanto, de hecho por eso nosotros podemos crearlas, pero lo importante es saber cuándo. Cuando nos referimos a una persona mediante su título, por ejemplo, señor, licenciado, etc., entonces es conveniente ponerlas, es decir, cuando vayan antes de un sustantivo. Fuera de eso, pues tendríamos que utilizarlas como en el caso que yo acabo de hacer, termina en T, es decir, no es una vocal, la estoy ocupando correctamente. Antiguo, sí economicé más de 3 letras. En este caso lo estoy haciendo para economizar las letras por el espacio del que dispongo para poder escribir. No siempre hay que meter abreviaturas, repito, porque muchas ocasiones los textos que nosotros estamos elaborando van a tener como fin ser compartidos con otras personas. ¿Te gustó el video? Suscríbete al canal de Educatina. También te recomiendo ver los siguientes videos.